Hola, muy buenas tardes con todos. Aquí en un nuevo programa de fútbol juvenil. Bueno, agradecer a todas las personas que nos siguen por la plataforma de Evolution 360, ¿no? Y deseando que se encuentren bien de salud, al igual que toda su familia. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Gerson, ¿qué tal? Un fuerte abrazo y un saludo especial para todos los que nos siguen en la plataforma de Evolución 360 por las diferentes redes. Y bueno, acá de nuevo, una vez más conectados para hablar de lo que tanto nos apasiona. Sí, así es. Pues nos pedían semanas anteriores hacer un programa acerca sobre el tema de la preparación de arqueros en el fútbol juvenil y la verdad que hoy tenemos un invitado muy especial, es un especialista, un gran profesional, una gran persona y tengo la suerte de tener una amistad con él. ¿Te parece? Lo presentamos porque va a ser un programa bien extenso y queremos tratar de aprovechar y sacarle lo máximo al profesor Marcelo Álvarez. Perfecto, vamos adelante. Dale, listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola ¿Me escucha Marcelo. bien? Hola Sí, Marce, ¿qué tal? perfecto. ¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que en primer lugar agradecerles esta invitación. Me une una amistad personal con Gerson, un ex compañero de trabajo con el cual hemos trabajado mucho. Y bueno, acá estamos para tratar de compartir algunas cuestiones y que ustedes me escuchen a mí, como digo siempre, lo más interesante de todo esto es el intercambio de ideas, que es lo más rico porque generalmente uno puede tener opiniones diversas y como digo siempre, en la diversidad está la ganancia, ¿no? Así que bueno, espero estar a la altura de las expectativas y poder charlar amenamente con ustedes de esta cuestión que a mí personalmente me apasiona. Creo que uno de los motores más interesantes que puede tener la profesión es que a uno le encante y le guste mucho y ame mucho lo que está haciendo, ¿no? Así que acá estamos. No, primero, Marcelo, agradecerte a ti también por acompañarnos hoy día. La amistad, el cariño es mutuo. La verdad que uno tiene que agradecer mucho a la vida, ¿no? Por colocarnos o ponernos en nuestro camino personas como tú, personas como Pepe, en el cual directamente, como dices tú, uno aprende cada día. Y son abiertos directamente en esa enseñanza, en ese traslado de conocimientos que directamente hace que nosotros nos sintamos muy bien, ¿no? Eh, Primero, antes de comenzar, siempre lo que hacemos, Marcelo, es el público te conozca un poco más, ¿sí? Es una persona, bueno, a mí me toca, es un honor poder contarles a ellos quién es Marcelo Álvarez, hoy entrenador encargado de la preparación de arqueros del fútbol juvenil del Club Independiente de Avellaneda, pero tiene pues una trayectoria que hay que saber, que conocer, así como logros. Fue campeón en el 2013-2014 con Emelec, con el primer equipo, trabajando con el profesor Quintero, ¿no? Y tuvo un ascenso con el Club Atlético Utizainga, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Lo dije bien? No, ¿Sí? y Ituzaingó, pero bueno, no importa, no Ituzaingó, importa, claro, sí. ¿sí? Bueno, trabajaste en Emelec 2 temporadas, si no me equivoco, estuviste en la selección de Ecuador, estuviste en el Club Argentino Quilmes, ¿no? En el Club Deportivo Riestra, tuviste un paso importante también aquí en Perú en selecciones de menores, el año pasado que nos siguió en el trabajo directamente con el fútbol formativo en Alianza, entonces la verdad que es una trayectoria muy importante, conoces directamente la formación del deportista en etapas juveniles, en especialmente los arqueros, ¿no? Y es un tema en el cual que es interesante para poder conversarlo. Pepe. Sí, Marcelo, de verdad que es un gusto, un honor. Primera vez que conversamos, obviamente Gerson me había hablado de ti. Y creo que va a ser algo muy ameno. Obviamente de vez en cuando Gerson me dice que me calle porque suelo hablar mucho y preguntar mucho, pero creo que es la única manera en que todos podamos crecer.
y sobre todo en algo que nos apasiona, ¿no? Y más aún en estos tiempos que el arquero también ha tomado cierto protagonismo a nivel del desarrollo del juego. Sí, mira, en este preciso instante que estoy charlando con ustedes, ahí me surgió una duda considerable y me parece que vamos a cambiar la exposición. No, yo les quería comentar lo siguiente. Hace unos pocos días atrás recibí una invitación de la Asociación de Entrenadores de Arqueros del Fútbol Peruano, que me hizo Teddy Ramírez, que está entrenando juveniles en la selección. Y, y bueno, yo había hecho una exposición sobre las demandas del juego y demás, que bueno, obviamente a ellos le dicen que les resultó interesante, así que espero que no me hayan mentido. y yo no me quería, realmente no me quería reiterar, pero la verdad es que si no sé del tiempo que disponemos, Gerson, pero si no podemos hacer las dos cosas. Porque Dale. yo había preparado algo que últimamente me viene obsesionando casi desde la época que nos conocimos, Gerson, y, y es más general, no es tan específico con el arco, sino es más general con, con lo formativo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso y si no pegamos un cambio enseguida y le metemos para lo más Perfecto. específico. No, tranquilo, Marcelo. Lo más bonito del fútbol es que es tan amplio que podemos ir por un lado, la idea es llegar al largo contrario, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando Sí. ustedes lo dispongan, Mira, si... comenzamos con esto, bueno, con esta frase en el cual te la pedimos a ti y que es muy interesante, ¿no? Habitualmente soy el mejor del equipo cuando mi equipo no ha jugado bien. ¿Qué te parece esa frase que nos dejaste? ¿Qué es lo que nos Bien, quieres compartir ahí? yo creo que justamente esa es la concepción que se tiene del arquero y que me parece que es una de las cosas que está cambiando últimamente. Porque como bien lo dice la frase, uno cree que juega mejor cuando el equipo juega peor porque eso significa que le han llegado mucho y si le han llegado mucho es porque tanto el resto de los compañeros no han hecho las cosas bien. Yo creo que eso hoy en día está cambiando, por eso le dije a Gerson que pusiera esa frase, porque a mí me parece que el arquero justamente está cada vez más involucrado en el juego y como es, y eso hace bueno, que tenga una incorporación más al conjunto y no sea ya exclusivamente el salvador del equipo cuando el equipo juega mal. Yo creo que hoy en día hay una participación muy activa del arquero, tanto en la parte ofensiva y defensiva, pero más para tratar de impedir que le lleguen al arco, que digamos, no les queda otra que atajar, ¿no? Y a mí me parece que es la evolución más marcada de los últimos tiempos. Yo particularmente considero que, a mi juicio, que el Mundial 2014 es como es la llave, la que indica que como es que, que el fútbol ha cambiado, ¿viste? En ese sentido. Y que bueno, que el arquero hoy en día, como me gusta decir siempre, juega más y ataja menos, ¿no? Y eso es uno de los cambios más considerables de las últimas épocas, ¿no? Perfecto. Pepe, ¿algo para comenzar con la diapositiva del profe? En eso, Marcelo, si bien es cierto, estoy de acuerdo con que ha evolucionado bastante, pero siempre la pregunta que uno trae a cotación es, ¿uno qué quiere? ¿Que juegue o que tape? Bueno, justamente eso es yo creo que es, a ver, yo creo que juegue va siendo cada vez más una necesidad, ¿no es cierto? Y impedir el gol siempre es, digamos,
o ha sido la función específica, ¿no? del arquero. Y esa no va a cambiar, porque en definitiva siempre va a ser el jugador que está el último escollo a vencer para concretar un gol. Entonces, la verdad es que esa función no se la va a quitar nadie, pero me parece que hay otras cuestiones que se han incorporado hoy en día que el arquero juegue muchas veces hace que se evite que la jugada se transforme en peligrosa. Entonces, si un defensor puede confiar en vos y darte un pase hacia atrás y sacarse la presión del rival y vos podés cambiar la orientación del juego hacia otro lugar, evitás que te roben la pelota cerca del área, podés cambiar la orientación del juego y iniciar un ataque. Entonces, esas cuestiones muchas veces hacen que la función específica de tapar, y ahora lo vamos a ver con algunos datos estadísticos, quede más supeditada a presuntos errores muy, muy marcados, ¿no? Ahí generalmente me gusta citar, una conferencia de prensa muy interesante que dio Reinaldo Rueda cuando era técnico de la selección de Chile, y justo, bueno, él decidió volver a convocar a Claudio Bravo en el arco chileno y entonces los periodistas dijeron, bueno, ahora tenemos un arquero que sabe jugar bien con el pie y él entonces dice, bueno, es cierto, dice, ahora se los eligen más por saber jugar con el pie, con el pie que por tapar bien, ¿no? Y yo no sé si es tan así. La función específica del arquero sigue siendo evitar el gol. Como la de los defensores defender, la de los mediocampistas gestar el juego y los de delanteros definir, ¿no? Y esas son funciones específicas. Pero el fútbol ha evolucionado mucho, ¿no? Ha evolucionado mucho. Yo, como siempre digo, para mí el cambio de paradigma más importante es el del Mundial 2014, porque lo que hizo Manuel Neuer en ese Mundial es prácticamente incorporarse al juego como un defensor más, ¿no es cierto? Y eso les ha dado buenos resultados. Pero bueno, Sí. yo creo que la evolución del juego va a ser, cambiándote la pregunta, va a ser que con tapar solo no alcance, digamos, ¿no? Entonces, el arquero que solamente tapa, me parece que se va a quedar en el camino, digamos, le van a faltar otras cuestiones que van a ser importantes. Sí, en esa parte tienes toda la razón. Hemos venido hablando en muchos programas acerca de esta importancia y estar atentos directamente o participar de esta evolución del juego, en el cual todos afecta, ¿no? Y el arquero es parte directamente del propio juego. Y como dices tú, hay un aspecto, hay una función específica que tiene él, pero en esta evolución también fue cambiando, ¿no? Es un poco más proactivo, ¿no? No hay una función técnica defensiva como una técnica ofensiva y como una táctica defensiva y una táctica ofensiva. Entonces, desde ahí también, hasta los mismos métodos de entrenamiento fueron cambiando también para ellos. Hoy es más contextualizada, ¿sí? Participan más directamente del colectivo, del propio juego, en el propio entrenamiento. Pero esto nos hablarás tú, Marcelo, en la presentación de tus diapositivas. Entonces, vamos a las diapositivas, ¿te parece? Perfecto, Gerson, perfecto. Dame un segundito y ya estamos. Díganme ustedes si Sí, sí está. se ve bien. Y Medidas de un arco. Sí. exacto. Bien. Mira, un poquito estas cosas Marce, era disculpa, algo. Sí, Marce, disculpa, ¿lo pusiste en modo presentación? sí, Fíjate. sí, sí. Ah, está cargando, Yo entonces, tranquilo. en la pantalla completa. Perfecto, dale. ¿Ahí se ve perfecto ahí? Sí, sí, dale, no te preocupes. Sí. Bien. Yo antes siempre comenzaba haciendo esta pregunta cuando me presentaba en un trabajo nuevo, ¿no? ¿Cuál era la medida del arco? Y me he llevado grandes sorpresas, ¿no? Tanto con los jugadores como con los entrenadores de arqueros, porque muchos no la conocían. Y yo siempre digo, ¿cómo vamos a defender algo si no lo conocemos, ¿no es cierto?
Así que como mínimo, para comenzar a interiorizarme en el tema, cuando comencé a dedicarme a entrenar arqueros, me parecía que tener en cuenta las medidas era algo importante. Y aparte uno, ahí relacionando medidas y demás del campo de juego, de las áreas y todo eso, encuentra relaciones que indican que el que diseñó las medidas de los espacios de este deporte era alguien bastante interesante. Pero bueno, el arco, lo que tenemos que defender, mide 2,44 por 7,32. Es decir, la altura del arco multiplicada por 3. Y en ese sentido, cuando yo comienzo a dedicarme a esta profesión, dije, bueno, lo más interesante de todo va a ser saber dónde ingresa la pelota, dónde se convierten los goles, porque me parece que si nosotros tenemos algunos datos estadísticos de dónde se convierten, vamos a poder defenderlo mejor. Y eso es algo que me acostumbré a hacerlo, siempre por todos los lugares donde he trabajado, agarrar la liga local, alguna liga de elite internacional y generalmente el último mundial. Y comparar en qué lugar ingresa la pelota cuando se convierten los goles. Generalmente esto lo hago de la siguiente manera, como ustedes pueden ver ahora, si es que cambió la diapositiva ahí. Ya, ahora nuevamente vemos goles por la zona de arco. Exactamente, bueno. Ponle presentación nuevamente. ¿Está en presentación? Sí. Sí. A ver. Hazle clic a la siguiente. A ver. Vamos. Lo que pasa es que ahora yo no las tengo en pantalla completa. A ver, ¿ahí cambia? Sí, ahí cambió. Perfecto. Sí, bueno, sí, ahora sí. Pero ustedes ven las diapositivas del costado también, ¿no es cierto? Exacto, pero no hay problema si vemos. Sí. Listo, porque creo que si voy a pantalla completa ahí vamos a tener el mismo problema. Si se dale. ve bien así, seguimos así, Gerson. Sí, ahí está bien. Dale, bueno, seguimos perfecto. entonces. Entonces, como les decía, yo divido el arco, como se ve ahí, en 9 partes. Ustedes vieron que hay 3 partes iguales arriba, 3 partes en la zona de medio y 3 partes en la zona de abajo. Y bueno, generalmente este es un trabajo que me lleva tiempo porque tengo que mirar todos los goles del campeonato y ir colocando la pelotita en el lugar que entra, ¿no es cierto? Entonces, estos, por ejemplo, son los datos del Mundial de Rusia de 2018, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el total que está en el cuadradito de violeta o púrpura ahí, son 169 goles. Y cómo fueron ingresando las pelotas en el arco. 29 en la zona alta, 43 en la zona media, 97 en la zona baja, 73 en la zona, digamos, izquierda de la pantalla, 16 en el medio y 81 abajo. Ustedes pueden ver que los datos de la mayor cantidad de goles, 97, se producen en la zona baja. Y lo que es muy interesante es que en los costados, tanto en el costado de abajo a la derecha como el de abajo a la izquierda, en este caso, por suerte, tenemos la misma cantidad de goles, ¿no? 42 en la zona de los costados y abajo. Este es el torneo español del 2020. Ustedes fíjense que a medida que se va incrementando la cantidad de goles, obviamente los datos se van estabilizando y las cantidades y los porcentajes se van incrementando, ¿no? Y en este caso también lo que llama la atención es que solo hay 2 goles de diferencia entre la derecha abajo y la izquierda abajo, ¿no? Entonces, es muy gráfico esta cuestión porque, bueno, todo indica que las zonas más difíciles de defender son a los costados y abajo, ¿no es cierto? Y, por último, este fue el campeonato peruano, el torneo de apertura 2019. Yo en ese momento estaba trabajando en la selección juvenil y también hicimos los datos estadísticos de los goles y ustedes se dan cuenta que el 60% de los goles ingresa en la zona de abajo
y en este caso en el campeonato peruano hay alguna diferencia entre el costado izquierdo y el costado derecho, pero no viene al caso. Lo más importante de todo esto es que particularmente en mi manera de apreciar la función, la conclusión a la que se llega es que es más difícil llegar a las zonas bajas que a las zonas altas. Y esto me parece que tiene una explicación que no necesita, digamos, un análisis muy profundo. Es mucho más difícil y se necesita un mayor esfuerzo para llegar a las zonas cercanas a los palos en las zonas bajas que en la zona de arriba. Digamos, las manos las tenemos nosotros en el tren superior y las podemos usar con más facilidad de la cintura para arriba. En cambio, si queremos defender las zonas bajas del arco, ya tenemos que bajar el centro de gravedad, hacer un movimiento de impulso para los costados y bueno, es evidente que son las zonas más difíciles de defender. A mí particularmente esto me sirvió para llevar a la conclusión de que en el diseño de los entrenamientos, de los ejercicios y de la formación del jugador, del arquero, uno tiene que tener en cuenta muchísimo más el trabajo de defender las zonas cercanas a los palos abajo que las del medio para arriba, ¿no? Porque me parece que trabajando en la defensa de esa zona nosotros ya tenemos, no resuelto, porque obviamente por más que trabajemos siempre es muy difícil llegar, pero si nosotros nos enfocamos en que esas son las zonas más difíciles y concentramos la mayoría de nuestro trabajo en defender esos lugares o en ejercitar la defensa de esos lugares, vamos a tener, digamos, la posibilidad de salvar más goles de los que nos conviertan. Obviamente, en este análisis no hay, si bien yo también lo he hecho, no está implícita la concepción de la jugada, ¿no? Si es 1 versus 1, si es disparo de fuera del área, si es pelota parada, si es un cabezazo. No, simplemente es el lugar donde entra la pelota. Eso sí lo hice, es parte de otro análisis y parte de lo que nosotros debemos pretender de nuestro arquero con respecto a la comprensión del juego, ¿no? Pero lo que yo quería ejemplificar con esto es que es mucho mayor la cantidad de goles que entran en las zonas bajas que en las zonas altas. Y que hay que darle más preponderancia al trabajo que se realiza en los arqueros en defender esas zonas que en las otras, ¿no? Bien, esto es exclusivamente en la defensa del arco, ¿no es cierto? Propiamente dicha, en donde ingresan los balones. A mí me parece, como le decía anteriormente, que la función del arquero hoy en día se ha diversificado más, se han incorporado nuevas funciones, más allá de que la esencial sigue siendo esta, impedir los goles. Como les decía anteriormente, me parece que hay una evolución en el puesto. Una evolución que comenzó con el cambio de reglamento, que ya tiene más de 25 años, pero que a partir de ahí, con algunas cosas que pasaron a no permitirse, como tomar la pelota con la mano, como podíamos hacer en mi época, ¿no? Cuando te daba un pase un compañero y todas esas cosas, el puesto fue requiriendo algunas otras cuestiones. En ese sentido, yo también me quiero apoyar en algunos datos estadísticos para marcar un poquito qué es lo que está sucediendo en este momento con respecto a la función del arquero, ¿no? En esta diapositiva, estos son datos, lo que dice ahí, ¿no? 244 pases completó el arquero alemán Manuel Neuer en Brasil 2014, una cifra increíble teniendo en cuenta que superó a Lionel Messi, Wesley Sneijder, Thomas Müller, Arjen Robben y Paul Pogba. Todos estos jugadores completaron 7 partidos, ¿no? Alemania y Argentina jugaron por el primer puesto y Francia y Holanda
Jugaron, no sé si Pogba llegó a jugar Sí. 6 partidos, bueno, pero todos jugaron la misma cantidad de partidos y Neuer lo superó en pases a jugadores que juegan en el centro del campo, ¿no? Quizás no extrañaría mucho lo de Messi, que juega más de delantero, pero un jugador como Sneijder, que participa en la gestación del juego, tuvo menos pases que el arquero. Estos datos, como les dije anteriormente, son datos oficiales de FIFA y como es y lo que está indicando, bueno, era un poquito de lo que hablábamos antes, ¿no? Que el arquero está participando mucho más del juego. En ese mismo sentido, estos datos que están al lado de Claudio Bravo, el arquero chileno, son de la final de la Copa de la Copa América 2016 que se jugó en Estados Unidos. Este partido tuvo alargue y Claudio Bravo realizó 57 pases en ese partido. Una cifra que, no sé, en otro momento quizás no la hubiese realizado ni un mediocampista. Y sin embargo, este arquero terminó con esa cantidad de pases, ¿no? Marce, una Sí. consulta, Marce. Tocando lo que dijiste al inicio, que es importante, ¿no? El cambio del reglamento busca o genera directamente que se crean nuevas necesidades del jugador en su puesto, ¿no? Y esto crea una demanda en el propio entrenamiento, ¿no? Ya no es un entrenamiento en el cual solamente participaba más con las manos que con el pie, ¿no? Y el colectivo también cambia. No sé, Pepe, ¿tú qué piensas ahí? Sí, bueno, yo a ver un poco lo que siempre hablan cuando llegan a las mediciones, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Cuando hacen el comparativo de que tocó Neuer más la pelota que Messi, y siempre tirando para el lado del entrenador, y en cuanto a las estadísticas, dice, sí, pero ¿cuántos pases intentó Messi darlos? ¿No? ¿Cuánto es filtrar una pelota? Neuer no las va a filtrar. Neuer no se va a arriesgar a filtrar una pelota porque obviamente sabemos cómo podría terminar la situación. Pero dentro de todo ese paradigma, yo cuando estaba Marce poniendo lo de los goles, dónde entran, siempre me hago una pregunta, ¿no? Entonces, bajo ese estudio, que obviamente lo has hecho y te has tomado el tiempo de hacerlo, ¿para qué quieres arqueros grandes? Si obviamente ya en el juego no se... Es más, o sea, y me da pena tener que decirlo, pero ¿cuántas veces dejamos de lado a un arquero que tapa bien? Porque dicen, uy, este mide 1,77, 1,78, 1,80. Y si bien es cierto, quieren que los jugadores, que los arqueros sean grandotes, pero la estadística entonces me está diciendo que si los goles vienen por abajo, es porque obviamente, de la explicación que tú dabas de dónde está su eje y dónde los brazos están más largos, una persona de 1,90 m, 94, obviamente, para que llegue abajo va a ser mucho más difícil que una persona relativamente más pequeña o que sea mucho más ágil, ¿no? A lo mejor estoy equivocado. Sí, bueno, yo coincido con el análisis que haces. Creo que, a ver, para poner hay arqueros que están jugando a nivel elite y no son tan altos. De hecho, hace algún tiempito atrás, no más de 6 7 meses atrás, salió una nota eh, en un diario español, creo que era en Marca o en Diario AS, una cosa así, donde dice el gran aliado de los mejores arqueros del mundo es que no son tan altos. Obviamente estaba hablando de Ter Stegen, de Oblak y no sé qué otro más. No es que no sean tan altos, no llegan a 1,90 m, ¿no? Pero la verdad es que también son altos. Pero digo, hay arqueros como en el caso de Claudio Bravo, el caso del suizo Jan Sommer, Fariñez. o casualidad Fariñez también, que digo lo de Sommer porque es un arquero que para mí tiene el mejor juego aéreo del momento, un arquero muy sólido, que corta muchos centros y que generalmente retiene la pelota, no la rechaza, y miden 1,82 m, 1,83 m, Keylor Navas lo mismo. Entonces lo de la altura fue, a mi juicio, fue un poco una moda que bueno, a partir
de los 90, más o menos, cuando empiezan a salir todos los gigantes alemanes, como digo yo, la época de Oliver Kahn, de el otro que le atajó los penales a Argentina, que ahora no me lo acuerdo, medían todos 1,95 m, inclusive hoy en día hay arqueros hasta cercanos a los 2 metros, como Courtois, y eso no quiere decir que los otros no sean eficientes, ¿no? Yo creo que, a mí particularmente, creo que pasando el 1,80 m es la altura adecuada, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir, como lo dijo recién Gerson, que Farini es con 1,76 m, o hemos tenido casos históricos como qué sé yo, Jorge Campos o René Higuita, claro, que no llegaban al 1,80 m y lo han hecho muy bien. Entonces, eso son también, siempre hay excepciones a las reglas establecidas, y a mí me parece que justamente lo más importante es cómo se desarrolla el arquero en el juego, más que el tema de la envergadura y todo eso. Pero Marce, disculpa que te corte ahí, pero en el caso de Fariñez sí le cuesta estar en Inglaterra. Le cuesta poder optar ser titular. Y a lo mejor de repente, no todos los equipos, si bien es cierto, uno intenta jugar desde atrás, no todos los equipos están diseñados para jugar desde atrás. Y sobre todo más los ingleses, que son mucho más prácticos, ¿no? Tienen una suerte de jugar un poquito más allá son los pelotazos, y ellos simplemente te dicen, si no eres grande no vas a salir a cortar. Pero ya creo, es más, ahora no se llega tanto a los centros tan altos, que el 9 es tan grandote como era antes. No, de hecho, el arquero de la selección inglesa creo que no llega a 1,90 m. Pickford no es de los más grandotes tampoco. Pero, y es cierto también que a Fariñez le ha costado asentarse en Europa, no consigue jugar con continuidad. Pero bueno, el caso de Wilker a mí me tocó de cerca, pues yo estaba trabajando en la selección ecuatoriana y presencié el sudamericano juvenil que ganó Venezuela, que lo clasificó al Mundial, y había muchos vedores ahí. Dice, qué bueno que es el arquero venezolano, lástima que yo a Europa no puedo llevar un arquero con menos de 1,85 m. Y eso me dijo la persona que estaba, el scouting que estaba mirando ese partido. Y bueno, esos son los estándares de ellos, y también es muy difícil encontrar un defensor central que mide a menos de 1,80 m hoy en día, ¿no es cierto? Pero bueno, todo indicaría que, si a mí me preguntan una medida, por tirar alguna medida, qué sé yo, a mí me parece que pasando, como te dije anteriormente, pasando el 1,80 m, 1,85 m, es una estatura ideal. Debe haber después jugadores que tienen mucha potencia y mucha velocidad en sus desplazamientos y pueden suplir lo que pierden de altura, ¿no? Y otro dato no menor es la envergadura, que prácticamente muchas veces no se tiene en cuenta, porque bueno, muchas veces con la envergadura, es decir, con la distancia o con la medida de la apertura de brazos, uno puede suplir lo que le falta de estatura, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que a mi juicio lo de la altura es un dato no menor, pero no sé si hoy en día es de los más importantes. Seguimos. Bien, entonces en este mismo sentido, esto sí me pareció a mí muy interesante. Cuando lo leí yo no lo podía creer, pero como en ese momento estaba trabajando con mucho tiempo para poder observar, me tomé un trabajito de... ¿Ustedes ven lo que dice ahí? Dice, si hubiese jugado sin portero, esto se refiere al Manchester City de Guardiola, que ganó la Premier, ¿no? 2017-18. Todos los partidos en su estadio y todos los remates rivales se hubiesen transformado en gol, el Manchester City continuaría siendo campeón de la Premier 2017-2018. Yo cuando dije esto digo, pero ¿cómo puede ser que si todos los disparos fueran al arco,
seguía siendo campeón igual. Y bueno, después me puse a mirar, no los miré todos, pero varios partidos del Manchester City de local, y me encontré con los datos que hay partidos enteros donde Ederson no atajó ninguna pelota. Y los disparos que le patearon fueron desviados. Es decir, él no atajó, pero promediaba tenía un promedio de 53 pases por partido. Y bueno, evidentemente la posesión del balón del Manchester City hacía que al equipo no le lleguen y que este arquero tuviera que cumplir otra función, ¿no? Así que, pero bueno, en ese momento yo hice los datos estadísticos de la cantidad de disparos que recibía el Manchester City cuando salió campeón, y promediaban 3 disparos por partido. O sea, el arquero llevó un promedio de atajar 3 pelotas por partido en todo el campeonato. O sea, y ojo que de las 3 que atajaban, no se crean que eran muy difíciles, ¿eh? Muchos eran remates al cuerpo, que fácil de resolver. Pero bueno, son las características de un equipo. También habla de la superioridad con respecto a los otros equipos, y también de la idea de juego que hay detrás de ese equipo, ¿no? Un poco lo que hablaba José recién, ¿no? Si uno hace de la posesión de la pelota y, digamos, su idea base de construcción del juego y de participación del juego, seguramente va a necesitar un arquero distinto al equipo que solo piensa en atacar de otra manera o en contragolpear y esperar más cerca de su arco, ¿no? Yo cuando pongo estos ejemplos siempre me dicen, profe, pero usted me está poniendo ejemplo de la elite, está la liga inglesa, la selección alemana, la selección chilena con un arquero que tiene una trayectoria europea brillante. Entonces siempre pongo de ejemplo a Matías Cano, que seguramente alguno de ustedes lo debe conocer. El año pasado él jugó semifinales de Copa Sudamericana en Coquimbo Unido contra Huancayo, y después jugó la final contra Defensa y Justicia, que perdieron. Y bueno, Matías en Coquimbo tenía un promedio de pase de 50 pases por partido. Los datos que ustedes ven ahí, yo lo escuché, y como aparte tengo una amistad con él, es un viejo conocido mío, lo consulté sobre los datos que había escuchado al relator decir, que en la fecha 21 llevaba 1053 pases, un promedio de 50 pases por partido, y me dijo, sí, Marce, estoy jugando mucho, qué sé yo, la idea del técnico es un poco esa, así que conservamos el balón, y bueno, es algo evidente que más allá del lugar o de la liga en que se analice, esto es algo que está sucediendo hoy en día. Digamos, el arquero está interviniendo más en el juego, se lo requiere para otro tipo de funciones, y como es, y bueno, como les dije anteriormente en el inicio a José, yo creo que esto va a ser una necesidad con el tiempo. Como mínimo hoy en día podemos decir que con atajar solamente no alcanza. Tienen que saber hacer algunas cosas más. Y después va a depender de la idea de juego del entrenador, ¿no? Si el entrenador tiene una idea de mayor posesión de balón y demás, el arquero va a estar más implicado en el juego, y si no, si tiene otra idea diferente, de esperar más cerca de su arco, de achicar los espacios hacia atrás y defender más cerca de la meta, seguramente va a requerir otro tipo de arquero con otras necesidades. Lo que sí es interesante también de ver es que estas nuevas, digamos, esta nueva incorporación de funciones en la defensa del arco también hacen que cambien algunos, no digo que cambien sustancialmente los requerimientos físicos, ¿no? Pero sí, muchas veces nosotros decimos, bueno, el arquero no corre, el arquero tiene esfuerzos cortos y explosivos, cosas que es cierto y que se sigue manteniendo, pero también es llamativo observar algunas cosas, ¿no? ¿Cómo?
depende de la idea de juego y de la característica del arquero, también se requieren algunas otras cuestiones que tienen que ver con los aspectos físicos, ¿no? Y en ese sentido, esto también son datos oficiales de la FIFA, del Mundial 2014. La FIFA siempre estos datos durante el Mundial los comparte. Después cuando se acaba el Mundial te los mezquinan. Pero si uno está atento los puede conseguir, ¿no? Y estos son mapas de calor del Mundial 2014 y ustedes fíjense cómo la comparación entre, este fue el partido de Brasil, famoso Brasil 1, Alemania 7, y fíjense la diferencia entre Julio César y Neuer, ¿no? Prácticamente el doble, uno tiene 3.000, casi 3.200 metros y el otro casi 6.000, ¿no? Y en un partido de 90 minutos. Y en la final, Argentina-Alemania, que fue con alargue, Neuer tiene casi 7 kilómetros y Romero apenas pasa los 4, ¿no? Es decir, de acuerdo a la función que va a tener el arquero, requiere también de un esfuerzo diferente, ¿no es cierto? Si uno, yo hablando con un profesor el otro día, con un preparador físico, le digo, si uno ve estas diferencias en un jugador de campo, que un mediocampista corra el doble que el del otro equipo, es imposible jugar, ¿no es cierto? Si va a decir, ¿cómo? El equipo contrario corrió 12 kilómetros y el mío corrió 6, salvo que haya mucha diferencia en el juego, es un dato estadístico imposible de mantener. Sin embargo, acá en el arquero se dio. Y en ese mundial, a mi juicio, Neuer no estuvo solo, como también participaron muy buenos arqueros que también tenían estas características, como Nava y Claudio Bravo, y ustedes fíjense que los datos son muy parecidos. En el partido contra España, Bravo completa casi 6 kilómetros contra 3 kilómetros de Casillas, y el partido contra Brasil, Chile, que también hubo alargue, Bravo tiene 7 kilómetros contra un poco más de 5 de Julio César. Es decir, si un arquero tiene que estar atento a lo que sucede a la espalda de sus defensores y estas cuestiones, es evidente que tiene que hacer un esfuerzo físico diferente, ¿no? Esto no quiere decir que todos estos kilómetros o estos metros que recorrieron en este mundial generalmente son esfuerzos que se hacen caminando, no hay grandes sprints ni nada por el estilo, pero la verdad es que la diferencia existe. Existía, diría yo, pues ya en el Mundial 2018 no hubo tanto diferencia, no hubo. A lo sumo 1,5 kilómetros entre un arquero y otro, pero nunca tan marcada como fue en el Mundial 2014, ¿no? Ya los datos se acercaron mucho y no hubo tantas diferencias. Un poco para esta introducción era para decir que a mi juicio las demandas del puesto han cambiado y bueno, hoy en día se necesitan trabajar otros aspectos con respecto al juego, como lo vimos anteriormente, con respecto a la defensa del arco, a la implicancia en el juego y también, como vimos recién, a la parte física, ¿no? Así que bueno, esto era un poquito la idea para introducir la problemática que tiene el puesto hoy en día. Yo creo que bueno, la cuestión pasa por ahí, por ver cómo vamos incorporando al arquero más en el juego, más en las decisiones de conjunto, y eso obviamente tiene una implicancia directa en la formación, ¿no? Sí, sí, Marce, eso es. una consulta, Gerson, antes de vuelvo a repetir que te pongo las difíciles. Sí. ¿Alguna vez hicieron un comparativo de lo que recorre el arquero ahora con lo que se recorría, en los años 80, cuando el arquero podía tener la pelota, se la llevaba para un lado, tenía la otra y se la llevaba para el otro lado, o algunos, como siendo a ver exagerados, como Gatti, Higuita, Jorge Campos salían? Yo creo que recorrían lo mismo.
Mirá, puede ser, puede ser. La verdad que no, hoy en día tendría que haber posibilidad de mirando un partido entero poder sacar esos datos, ¿no? En esas épocas, la verdad que la aparición de los GPS y de nueva tecnología ha hecho que estos datos aparezcan ahora. Pero yo estoy convencido de que sí, que arqueros que jugaban más, obviamente, y que intervenían más en el juego, las diferencias a mi juicio serían más marcadas, ¿no? En ese entonces, porque Higuita en esa época había uno solo y lo tildaban de loco, justamente por eso. Entonces, a mí me parece que si uno tuviera la posibilidad de hacer esa comparación, en esa época la diferencia sería mayor. Tengamos en cuenta que por lo menos que salir asiduamente o dominar el área grande ya en la década del 80, 90 era muy difícil, ¿eh? No había muchos arqueros que hicieran eso. Sí se podía ver algunos con muy buen juego aéreo, yo recuerdo a Dazaev, que fue el arquero ruso que a mí me encantaba porque dominaba toda su área grande desde lo alto y era muy seguro, pero encontrar un arquero que tuviera la decisión de hacerse cargo de los espacios atrás de los defensores era muy, muy difícil, muy difícil. Claro.